En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viernes de la octava de Pascua. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos los sumergió en el mar. Aleluya. En este día oramos particularmente por los enfermos, nuestros hermanos frailes, los enfermos de las familias, de todos aquellos que están postrados en los hospitales, en sus casas, y por aquellos que los cuidan, tanto en la atención médica como en la atención de sus familias. Pedimos también por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Francisco y por toda nuestra diócesis de Guadalajara, por la paz en nuestra patria y por nuestros gobernantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la paz y de la esperanza esté con todos ustedes. Nos ponemos ante Dios nuestro Señor y pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo
y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo, día del Señor, día del júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.
Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos en Jesús, estamos en el viernes de la octava de Pascua, es decir, 8 días dedicados especialmente por la Iglesia para celebrar la resurrección de Cristo. Y hemos ido escuchando la palabra de Dios en esos eventos, apariciones de Jesús. Y podíamos preguntarnos: ¿cómo, cuándo, dónde, a quiénes se apareció Jesús? Y si comenzamos como el día de la resurrección, la primera que recibió esa aparición de Cristo fue María Magdalena, ahí junto a la tumba de Jesús. Ese mismo día, escuchamos en el Evangelio, se apareció a 2 discípulos que iban desilusionados hacia Emaús, un pueblo cercano a Jerusalén, unos 15 kilómetros. Luego los discípulos regresan jubilosos cuando descubren que el acompañante, el peregrino, era el mismo Jesús. Y a su regreso a Jerusalén, los otros discípulos les dicen: hemos visto al Señor, y se apareció a Simón Pedro. Y esa misma noche se aparece Jesús en medio de los discípulos que estaban reunidos en el cenáculo. Fue el Evangelio que escuchamos ayer. Hay otra aparición que la de hoy, que es la que vamos a comentar con un poco más de espacio. ¿Cómo se aparecía Jesús? Con el cuerpo, con las llagas, marcas de su pasión,
tal como convivió Jesús con sus discípulos y tal como fue muerto en una cruz. Y cuando hablamos de resurrección, no podemos imaginarnos cómo sea. Nadie la vio. Solamente Jesús se presentó vivo y luego se mostró tal como lo habían visto los discípulos. Y esa resurrección de Cristo nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que Jesús aparecía en un lado, por ejemplo, en el camino de Emaús, y poco más tarde en medio de los discípulos en el cenáculo? Por eso, cuando los discípulos vieron a Jesús aparecido, creyeron que era un fantasma. Se asustaron, llenos de temor, y pensaban, es un fantasma. Y Jesús les dice, vean ustedes que un fantasma no tiene carne ni huesos, como me ven a mí tener. Y les mostró las llagas de su pasión. Y como si fuera poco, les preguntó, ¿tienen algo que comer? Le presentaron un pescado, pan, y Jesús comió frente a ellos. Y ese es el misterio de esta resurrección, cómo siendo el mismo Jesús aparece vivo, con un cuerpo real que tiene carne y hueso, con acciones reales, que come delante de sus discípulos y que les muestra las llagas del costado. Los que quieren interpretar esto dicen que se trata de un cuerpo espiritual, pero eso nos deja las mismas. Un cuerpo, es materia, ciertamente animado por el Espíritu. Decimos, tenemos alma y cuerpo en una unidad. Pero ese cuerpo de Cristo que se muestra real, que se aparece como un hombre real ante sus discípulos, tenía otros dones, otras cualidades difíciles de explicar. Aparecer en un lugar, luego en otro, desaparecer, mostrarse a sí mismo y luego en otras circunstancias completamente diferentes, dejarse ver de nuevo. Y ahí está el misterio de Jesús, de su resurrección. El mismo Cristo que nació de Santa María la Virgen, que creció en Nazaret, que predicó en Galilea, que fue crucificado y muerto en Jerusalén, es el mismo que se muestra vivo. Ahora también hay unas cosas que nos ayudan a comprender ese misterio de Jesús. ¿Dónde se muestra Jesús? Primero en la tumba, luego en el cenáculo, luego en el mar de Tiberíades, que está ya como a unos 80-100 kilómetros de Jerusalén, según dicen. Y luego se manifiesta en una actitud completamente familiar. Mientras que los discípulos se asustan y creen ver un fantasma, Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Y en esta última aparición, es una aparición muy hermosa. Ya están los discípulos en Galilea, en el mar de Tiberíades, como les digo, tal vez a unos 80-100 kilómetros de Jerusalén. Volvieron allá
porque Jesús había dicho a las mujeres: díganle a mis discípulos que vuelvan a Galilea y allá me les mostraré. Y los discípulos dejaron Jerusalén y se fueron a Galilea. Y Pedro, como pescador que era, dice: voy a pescar. No sé si lo hizo por costumbre o por necesidad, porque ellos vivían de la pesca, pero como que le volvió la nostalgia de aquellos tiempos en que era el pescador. Y a este Pedro le dice a nuestros discípulos: en total van a ser 7 personas, nosotros vamos contigo. Y se van a pescar. Vuelven al antiguo oficio que tenían de pescadores. Y es ahí cuando, muy de madrugada, Jesús se presenta a la orilla del lago y les dice de una manera muy familiar: muchachos, ¿han pescado algo? Una palabra muy amistosa. Y desde la barca tienen que decir los discípulos que no han cogido ningún pez. Y entonces Jesús les dice: echen la red a la izquierda, a la derecha de la barca. La echan y se llena de pescados la red. Qué curioso. Los discípulos eran expertos en pesca. Era su oficio. Como un carpintero es experto en carpintería, un arquitecto en construcciones, etc. Y como este hombre desde la orilla les dicen: echen la red a su derecha. Ahí está una cosa que nos parece extraña. Entonces, cuando se llena la red de peces, Juan es el primero en decirle a Pedro: es el Señor. Todavía no lo reconocían. Estaban a unos 100 metros de distancia, dice el Evangelio, y todavía estaba casi a oscuras. ¿Cómo una persona puede reconocer a otra no tanto por los ojos de la cara, sino por el corazón? Y cuando Pedro oye decir que es el Señor, como siempre, impulsivo, se anuda la túnica a la cintura y se avienta al mar, que es un lago, el lago de Galilea, nadando sin duda. Y llega a Jesús. Lo hermoso también de esta aparición es que Jesús ya los esperaba en la orilla con podemos decir, un brasero encendido, con un pez que se está asando y con un pan. Como que Jesús viene de día de campo con ellos. Antiguamente en nuestros pueblos, pues ya ahora mucho menos, los sábados era día de campo. La gente salíamos a comer al campo, nos llevábamos nuestros tacos o lo que fuera, pero era una delicia comer en el campo. Sea en una siembra de elotes, como había aquí en Zapopan, vamos a una elotada. Con esa familiaridad de vivir unos con otros. Y ahora la gente, si no salimos en carro, ya no salimos. Y si preferimos quedarnos en casa, mejor descansamos. Y lo bonito de esta aparición es que parece un día de campo preparado por Jesús. Ahí están los discípulos en el mar de Galilea. Ahí están ellos trabajando en su oficio y ahí Jesús los espera con un brasero y sobre el brasero
un pescado que se asa y una pieza de pan. Llegan los demás discípulos arrastrando la barca, bien cargada, y Jesús está ahí esperándolos. Y dice el Evangelio de San Juan que nadie le preguntaba ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. ¿Veían a Jesús? Obviamente que sí. ¿Veían el rostro de Jesús? Ciertamente. Pero a veces, como que los discípulos, en su increencia, no estaban todavía plenamente convencidos de que era el mismo Señor que había resucitado de entre los muertos. Y el Señor les dice: traigan algunos de los pescados que tuvieron en la pesca. Y ahí se pone a desayunar, digamos, con ellos. No intercambiaron palabras, simplemente la presencia de un día, de una mañanita de paseo de campo. Y se nos hacen curiosas las apariciones de Jesús, porque se aparece junto a una tumba, se aparece en el camino de Maús, se aparece en una sala, en el cenáculo, donde están reunidos los apóstoles, se aparece junto al mar de Tiberíades o de Galilea. Nunca se dice que Jesús se haya aparecido en el templo o en la sinagoga. Se aparece en los lugares de encuentro de las personas. También detalle curioso. De este pasaje, que es tan sencillo y tan hermoso, podemos sacar algunas consideraciones. Primeramente, cuando las personas nos reunimos en ese ambiente familiar, qué hermosa es la comida o qué hermosa es la cena. Es el encuentro de personas que se quieren. Aunque la comida o la cena sea algo muy sencillo, lo que le da sazón es el cariño, la amistad, el encuentro de las personas que se quieren. Eso es lo que le da sazón a un encuentro de familia. Y eso es lo que hace Jesús. Se hace presente y se encuentra con sus discípulos. Y en un ambiente no complicado. A veces las personas, cuando van a ir a una comida, invitados a una cena, se ponen elegantes, se perifollean, ¿verdad? Sacan sus joyitas, sus mejores vestidos. ¿Y dónde se encuentra Jesús? En casa, en camino, en el campo. Lo bonito es el encuentro de las personas que se quieren. Y la sazón de una cena es la amistad, el cariño de las personas que se juntan. Por eso son tan hermosas las cenas familiares, las ordinarias del día o las de una fiesta. También antiguamente, ahora los tiempos cambian, mamá decía: comemos cuando llegue su papá. Y esperábamos que papá llegara y entonces mamá ya nos juntaba a la mesa para la comida, ¿verdad? Ahora cada quien come cuando puede y donde puede. Se va perdiendo mucho el encuentro. Papá ocupado, mamá ocupada, niños que corren a la escuela, al deporte, etcétera. Se pierde la hermosura de un encuentro. Y por eso la palabra de Dios nos es, como decimos, familiar.
Es algo que acontece en familia, que alegra a la familia, nos hace sentir familia. Y el sentirnos así es señal de que nos queremos unos con otros. Contrastando, ¿cuántas veces que nos sentamos a la mesa está uno con el celular? Hasta los papás o mamás, hijo, ya deja el celular. Se va perdiendo el espíritu de familia. ¿Cuántas veces en la mesa, mamá, a mí no me gusta eso? No te apures, mijito, te voy a preparar lo que te gusta. Se va perdiendo el sentido de familia. ¿Cuántas veces mamá gritándole al hijo, hijo, ya vente a comer, ya está aquí tu papá? Ahí voy. Lo digo porque pasa en mi familia. Lo pasa en mi familia. Se va perdiendo el sentido de familia. Y yo creo que son de las hermosuras que nos deja el Evangelio. Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hermano nuestro y vive como hermano con sus hermanos. Y este es el Jesús que se está apareciendo continuamente a sus apóstoles. En las diversas circunstancias, en casa, en camino, en paseo. Y es el Jesús que dice, soy yo. Y ese mismo Jesús sigue estando con nosotros. No más que a veces no lo vemos, decíamos ayer, no lo reconocemos. Podemos pensar que vamos caminando solos por la vida, con nuestros problemas y dificultades, y Jesús va a nuestro lado. No lo hemos reconocido. Pues sigamos viviendo el espíritu de Pascua. Es un tiempo hermoso de encuentro con Dios, con Cristo resucitado, y con nosotros que somos familia. Continuamos la Santa Misa. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre misericordioso. Señor, realiza bondadoso nosotros el intercambio de este sacrificio de Pascua, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión corre tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas por quienes ofrecemos esta Eucaristía.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente a nuestro Padre Dios, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios sea siempre con ustedes. Nos damos como hermanos la paz. Ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo. De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Cristo, nuestro Dios y Señor, que nos ama y se entrega por nosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Jesús a sus discípulos: vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Invocamos a nuestra Madre María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima de Zapopan, María, salud de los enfermos. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Llevando a Jesús a nuestros hogares, a nuestros trabajos, vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Que pasen un buen día. Si traen imágenes o objetos para bendición, acérquense por favor. Desde el pronto amanecer hasta que se oculta el sol, alabar el nombre del Señor. Así reza el salmista, que nos invita a agradecer el don del nuevo día, el don de la existencia que Dios nos concede en este bendito día. Por eso, como creyentes, unidos en oración, decimos juntos: gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder, porque con el alma y la vida me has dejado amanecer. Con salud te suplico, me dejes anochecer, alabando los dulces nombres de Jesús, María y José. Que Dios bendiga este día. Amén.